Ritos de poder. Siempre creí que los ritos de poder eran apenas historias repetidas por ancianos para mantenernos con miedo a lo desconocido. Crecí escuchando relatos de brujos que dominaban la sombra, de hombres que entregaban su humanidad para recibir fuerza, riqueza o sabiduría prohibida. Pero yo, joven y descreído, los trataba como mitos que se contaban al calor de una fogata. Sin embargo, todo cambió la noche en que decidí buscar con mis propios ojos la verdad detrás de esas historias. Fue un impulso irracional, aunque ahora lo comprendo. Algo me llamaba, como si la oscuridad misma hubiera puesto su marca sobre mí mucho antes de darme cuenta. Un anciano del pueblo me había hablado de un lugar oculto en las montañas, donde aún se realizaban los ritos prohibidos. Decía que nadie regresaba igual de ese sitio, y que algunos ni siquiera volvían. La advertencia debía haber sido suficiente para apartarme, pero en mí despertó la obsesión. La promesa de poder, de entender lo que otros no se atreven, se volvió irresistible. Partí solo, llevando apenas una linterna, agua y un cuaderno donde pensaba registrar cada detalle. El camino me llevó por senderos empinados, cubiertos de niebla y de un silencio tan pesado que parecía observarme. El viento silbaba entre los árboles, y en cada sombra yo sentía que alguien más caminaba conmigo. La primera señal ocurrió al cruzar un arroyo estrecho. Escuché claramente una voz que susurró mi nombre. No fue el eco del agua ni el crujido de las ramas, fue mi nombre, pronunciado con un tono áspero y seco, como si viniera de un pecho que ya no respiraba. Me quedé quieto, con el corazón golpeándome las costillas, pero no había nadie. Continué, aunque cada paso se volvía más difícil. La montaña parecía alargar los senderos, obligándome a caminar más de lo necesario. La linterna fallaba, y en el parpadeo de su luz juraría haber visto figuras, hombres altos y flacos, con el rostro cubierto por máscaras de hueso, observándome desde los árboles. Cuando volvía a mirar, solo quedaban ramas. Llegué a la entrada de una cañada profunda, donde las rocas formaban un pasaje natural como si fueran dientes gigantes. Allí comprendí que estaba cruzando un umbral invisible. El aire cambió, pesado, cargado de un olor a sangre seca y a humo viejo. En ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Mientras avanzaba, las estrellas desaparecieron y la noche se volvió absoluta. El silencio ya no era vacío, estaba lleno de respiraciones, de murmullos que no entendía pero que parecían formar cánticos. Sentí miedo, un miedo tan hondo que me paralizaba, pero también una atracción imposible de negar. Y entonces los vi, alrededor de una fogata ennegrecida, un grupo de figuras encapuchadas trazaba símbolos en la tierra. Sus manos, largas y huesudas, se movían con precisión. En el centro, un anciano de ojos rojos me miró como si me hubiera estado esperando desde siempre. Su voz resonó en mi mente, aunque no movió los labios. Has venido a buscar poder. Pero el poder tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. Me temblaron las piernas, pero no respondí. Solo asentí, incapaz de retroceder. Él sonrió con una mueca espantosa y levantó una daga oscura que parecía absorber la luz. Entonces, prepárate. Esta es apenas la primera puerta. Y así comenzó mi descenso hacia los ritos de poder. Me llevaron hasta el círculo de fuego como si hubiera sido arrastrado por un sueño. Mis pies obedecían aunque dentro de mí una voz gritaba que escapara. Alrededor de la fogata ennegrecida, los encapuchados formaron un círculo cerrado. Susurros guturales surgían de sus gargantas como un idioma olvidado, uno que dolía escuchar. El anciano de ojos rojos levantó la daga oscura hacia el cielo sin luna, y el silencio se quebró. Un viento helado sopló de repente, haciendo que las flamas se inclinaran como si obedecieran a una voluntad invisible. Lo que vi entonces me quitó el aire. Las sombras proyectadas por la hoguera se movían por sí solas, independientemente de sus dueños. Eran más alargadas, más retorcidas, como si en ese lugar los cuerpos fueran apenas recipientes de algo mucho más oscuro. Uno de los encapuchados se adelantó. En sus manos llevaba un cuenco de barro que despedía un vapor espeso. El olor me golpeó, era metálico, denso, como sangre hervida mezclada con hierbas amargas. Lo colocaron frente a mí, y el anciano habló por primera vez con voz audible, ronca y profunda. Bebe.
y deja que la sombra decida si eres digno. Me negué en silencio, retrocediendo un paso, pero sentí al instante como algo invisible me presionaba el pecho, obligándome a inclinarme hacia el cuenco. El calor me quemaba el rostro y el líquido parecía latir, como si tuviera vida propia. Con manos temblorosas lo tomé y lo llevé a mis labios. El primer sorbo fue un veneno. La garganta se me cerró, el estómago ardía, y un sabor de hierro me invadió la boca. Sentí que vomitaría, pero no pude. Una fuerza ajena me obligaba a tragar. El segundo sorbo fue peor, vi manchas negras en el aire, figuras que se contorsionaban a mi alrededor. Y en el tercero, la realidad se partió. Caí de rodillas. El suelo se convirtió en un río de carne palpitante, y de sus grietas emergían manos huesudas que intentaban sujetarme. Escuchaba voces, miles, todas llamándome por mi nombre, riéndose de mí, otras llorando, algunas implorando. Miré hacia el fuego, pero ya no era fuego, era un ojo enorme, encendido, que me miraba desde el centro del círculo. El anciano colocó su mano sobre mi cabeza, fría como la piedra, y susurró: «No temas. Es tu sombra la que viene a reclamar lo que has negado». Entonces lo vi. Mi propia silueta emergió del fuego, negra como la obsidiana, pero con ojos brillantes. Caminó hacia mí, imitando cada uno de mis gestos, cada respiración, pero más alto, más fuerte, más terrible. Se detuvo frente a mí y sonrió con mis mismos labios. «Si quieres poder», me dijo con mi propia voz, «deberás darme un lugar dentro de ti». Sentí que me desgarraban, que mi alma era un terreno dividido. Las carcajadas de los encapuchados resonaban como truenos. Quise gritar, huir, pero estaba paralizado. El anciano levantó la daga y la clavó en el suelo, justo entre ambos. «El pacto está hecho», dijo. La sombra me abrazó, y un frío indescriptible me atravesó el pecho. El fuego rugió y se apagó al mismo tiempo. Caí, temblando, sabiendo que ya no estaba solo dentro de mi cuerpo. Desde esa noche, una voz susurraba en mi mente, una voz que era la mía, pero no lo era. El silencio de la madrugada lo envolvía todo. El joven, todavía aturdido por las palabras de la anciana en la cueva, caminaba de regreso al pueblo con una extraña sensación en el cuerpo. No era fatiga, sino un ardor interno, como si sus venas se hubieran llenado de un fuego invisible. Esa misma noche, al recostarse, tuvo un sueño inquietante. Se vio a sí mismo en medio de un campo seco, y al extender su mano, la tierra tembló. De las grietas emergieron raíces negras que se enroscaban como serpientes, obedeciendo a un gesto suyo. Despertó sudando, con la respiración agitada, pero lo más perturbador fue descubrir que su palma llevaba aún una ligera mancha oscura, como si las sombras lo hubieran marcado. Al día siguiente, las señales se hicieron más evidentes. Sus ojos parecían captar cosas que los demás no podían ver, sombras deslizándose entre la gente, murmullos de voces que nadie más escuchaba. Una anciana que pasaba frente a su casa lo miró con terror y murmuró algo sobre el sello maldito. Esa tarde, en el mercado, el joven se topó con un hombre borracho que lo empujó y lo insultó. Sin pensarlo, la ira brotó en él como un relámpago. Bastó con mirarlo fijamente y susurrar en su mente un deseo oscuro para que el borracho cayera de rodillas, ahogándose con un aire inexistente. Nadie entendió lo que sucedía. El joven sí, había provocado aquello. Sintió el poder recorrerlo como un río negro, pero también un estremecimiento de horror. El precio, sin embargo, no tardó en manifestarse. Al regresar a casa, vio a su madre llorando desconsolada. Uno de los animales de la familia había muerto de manera repentina, con los ojos abiertos y la boca torcida, como si algo invisible lo hubiera sofocado. El joven comprendió con espanto: cada vez que ejerciera ese don, algo o alguien cercano pagaría el costo. Las noches siguientes se llenaron de voces. El susurro del espíritu al que había jurado lealtad no lo dejaba dormir. «Tus manos son mías. Tus ojos son míos. Tu vida será mía». A partir de entonces, el muchacho se debatió entre el temor y la fascinación. El poder le ofrecía control, respeto y la posibilidad de protegerse de un mundo hostil, pero también lo encadenaba a un abismo creciente.
Había cruzado un umbral del que no se podía regresar. El pacto no era ya una historia lejana, estaba grabado en su sangre. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia. El joven intentaba ignorar las voces y contener esa energía oscura que se agitaba en su interior, pero cuanto más trataba de sofocarla, más ferozmente lo devoraba desde dentro. Una tarde, mientras ayudaba a su padre en el campo, ocurrió la desgracia que marcaría el inicio de su condena visible. La tierra estaba dura por la sequía, y su padre, cansado, golpeaba con la pala sin lograr avanzar. El joven, dominado por una mezcla de frustración y soberbia, murmuró para sí: si la tierra no se abre, que se quiebre. El suelo tembló bajo sus pies. Una grieta se extendió como un rayo negro, desgarrando el terreno. Su padre cayó de espaldas, aterrado. Al principio creyó que se trataba de un temblor natural, pero pronto comprendió que el miedo en los ojos del muchacho lo delataba. Esa misma noche, su padre enfermó gravemente. Una fiebre ardiente lo consumía sin causa aparente. Los médicos del pueblo no hallaron explicación, y los rezos de la familia no lograban calmar el mal. El joven comprendió lo inevitable: había usado el poder, y alguien cercano pagaba el precio. El remordimiento lo desgarraba, pero junto a él crecía un veneno más peligroso: la sensación de ser tocado por algo superior. En las madrugadas, cuando su padre deliraba en la cama, el joven escuchaba al espíritu susurrarle desde la oscuridad: no te resistas. Él era débil, y tú eres fuerte. La vida se equilibra con la muerte. Tu sangre ya no te pertenece, me pertenece a mí. El muchacho intentó rebelarse. Fue a la iglesia del pueblo, buscó al sacerdote y le confesó sus visiones. El cura, horrorizado, no le dio absolución, lo llamó hijo del demonio y lo expulsó del templo. Las puertas de la fe estaban cerradas para él. Desesperado, acudió entonces a la anciana de la cueva, aquella que había sido testigo de su juramento. Ella lo recibió con calma, pero sus palabras fueron aún más crueles que las del sacerdote. No hay camino de regreso. Lo que se da en sangre no se devuelve en lágrimas. Los dones que llevas son un río oscuro, puedes nadar en él o dejarte hundir, pero nunca escapar. El joven cayó de rodillas, llorando, y comprendió con crudeza la verdad: el pacto no era una elección pasajera, sino una sentencia eterna. No había marcha atrás. Cada paso hacia el poder lo alejaba de su familia, de su gente, de sí mismo. Aquella noche, al mirar sus manos, no las reconoció. Parecían hechas de sombra. El precio ya no era solo la vida de los suyos. El precio era su propia humanidad. El tiempo comenzó a devorar a los suyos con la misma hambre que la sombra devoraba su alma. Al principio fueron pequeños signos, silenciosos, casi invisibles para los demás, pero hirientes como cuchillas para él. Su padre, consumido por aquella fiebre maldita, agonizaba en la cama. El joven velaba junto a él, con la esperanza de que alguna plegaria pudiera arrancarlo de la muerte, pero todo intento era inútil. El hombre, en sus últimos momentos, lo miró con ojos turbios por el dolor y susurró palabras que le desgarraron el alma. «Hijo, ¿qué hiciste?». Esa misma noche, el padre murió, y aunque la familia lloró desconsolada, el joven no derramó lágrimas. No porque no las sintiera, sino porque el espíritu que lo acompañaba se alimentaba de su dolor, robándole hasta el derecho de llorar. Después vino su madre. Ella siempre había sido el faro, la única que lo miraba sin sospecha, que aún lo abrazaba como cuando era niño. Pero pronto empezó a sufrir extraños desvanecimientos, y su piel palidecía como si la vida se deshiciera en ella poco a poco. El joven comprendió lo que pasaba. El lazo de amor que los unía era un manjar demasiado dulce para la entidad, que decidió arrancárselo. La noche en que su madre murió, él escuchó claramente el murmullo del espíritu, como un canto lúgubre en su oído. No necesitas familia. No necesitas amor. Te estoy liberando de tus cadenas humanas. El joven gritó de rabia, pero el eco de su voz se perdió en el vacío. No pasó mucho tiempo antes de que su hermana menor, la inocente, la que siempre le había tomado de la mano con confianza, comenzara a enfermar. Sus juegos desaparecieron, su risa se apagó, y sus ojos se hundieron en una tristeza que parecía demasiado pesada para una niña.
El joven intentó alejarse de ella, creyendo que así podría salvarla, pero era demasiado tarde. El espíritu ya había marcado su destino. La oscuridad ya no era un visitante, se había vuelto mi segunda piel. Lo sentía respirar en mi pecho, murmurar en mi lengua, caminar en mis huesos. A veces, cuando me miraba en el espejo roto de mi casa vacía, no veía mis ojos, sino dos brasas negras que chisporroteaban con un fuego ajeno. El silencio de la casa era absoluto. Nadie quedaba ya. Nadie, salvo yo y él. «Eres mío», susurraba la sombra cada vez que cerraba los ojos. «No», respondía yo, aunque mi voz era débil. «Te di poder. Te mostré lo que otros jamás conocerán. ¿Y aún te resistes?». Las paredes temblaban con cada palabra que pronunciaba en mi mente. Podía sentirlo moviéndose dentro de mí, como un animal salvaje encadenado al corazón. Las noches eran las peores. Soñaba con rostros deformes, con mis padres llamándome desde un río oscuro, con mi hermana extendiendo sus manos diminutas hacia mí para luego convertirse en polvo. Despertaba empapado de sudor, con las uñas ensangrentadas de tanto arañar la madera del suelo. «Acepta lo que eres», me repetía la sombra. «El amor te hizo débil, yo te he hecho eterno». Eterno. Esa palabra era como un veneno dulce. ¿Qué significaba ser eterno cuando ya no quedaba nadie que pudiera pronunciar mi nombre con cariño? Comencé a pelear. No con las manos, no con armas visibles, sino en un terreno más profundo, en el umbral de mi propia alma. Encendía velas en la noche, recitaba los rezos que la abuela alguna vez me enseñó, marcaba cruces en mi piel con las uñas hasta sangrar, convencido de que así podría expulsarlo. Y en esos momentos de resistencia, la voz cambiaba. Dejaba de sonar fuerte, segura, y se volvía iracunda. «No puedes huir de mí», rugía en mi interior. «Yo soy tu sombra, soy tu reflejo. Si me matas, mueres tú también». Era cierto. Cada vez que intentaba arrancarlo, sentía como si me desgarrara a mí mismo. Una punzada ardiente me recorría desde el pecho hasta la garganta, y el aire me faltaba. Una noche, exhausto de la lucha, me arrodillé frente al altar improvisado donde aún ardía una vela. Lloré por primera vez en mucho tiempo. Lloré sin voz, con los hombros sacudiéndose en la penumbra. «Dios, ancestros, espíritus, lo que sea que escuche, si me queda un pedazo de alma, ayúdenme». La sombra rió. No con desprecio, sino con algo peor, con ternura fingida. «Nadie vendrá. Solo yo estoy aquí. Siempre he estado aquí». Me golpeé el pecho con el puño, gritando: «Entonces prefiero morir». El silencio que siguió fue insoportable. Y luego, algo extraño ocurrió. Por primera vez, sentí que la sombra retrocedía, aunque apenas un paso. No se fue, pero su risa se quebró. Ese instante me dio esperanza, aunque también me heló la sangre. No era solo un enemigo externo. No, era parte de mí, y para vencerlo tendría que bajar aún más profundo, hasta las raíces mismas de mi ser. La verdadera batalla apenas había comenzado. El amanecer nunca llegaba. Así se sentía mi vida, un perpetuo crepúsculo donde las sombras me devoraban por dentro. Llevaba días sin dormir, con los ojos hundidos, la piel ardiendo y el corazón latiendo con un pulso ajeno. Esa noche lo comprendí todo. No había salida fácil, no había escapatoria en plegarias ni en velas. El pacto era una cadena, y solo la muerte podía romperla. No de la sombra, sino la mía. Me puse de pie. El altar estaba frente a mí, restos de cera derretida, símbolos trazados con mi propia sangre, un cuchillo oxidado que había usado en los rituales. La vela aún temblaba con una luz mínima, como un suspiro del mundo de los vivos. La voz surgió desde mis entrañas, más clara que nunca. «No lo hagas. Si caes, caigo contigo. Y entonces todo habrá sido en vano. Piensa en el poder, en lo eterno, en lo que ya eres». Respiré hondo, tocando con las yemas de mis dedos el filo del cuchillo. Estaba helado, como si me llamara a su abrazo final. «Ya lo sé», le respondí con voz firme. «Pero la eternidad en tus manos es una condena, no un don.
Prefiero ser ceniza que sombra. Un rugido desgarró mi interior. Sentí que mi pecho se desgarraba desde dentro, como si garras invisibles me quisieran abrir para no dejarme ir. Mis rodillas temblaron, el aire se volvió fuego en mis pulmones, y las paredes comenzaron a crujir. «Cobarde», chilló la sombra. «Sin mí no eres nada. Sin mí no existes». «Tal vez», dije entre lágrimas, apretando el cuchillo contra mi corazón. «Pero al menos seré libre». El golpe fue certero. No grité. El filo atravesó la carne y un calor insoportable me envolvió. La vela se apagó de golpe, y todo quedó en penumbras. Por un instante, lo escuché. La sombra rugiendo, debilitándose, quebrándose como un cristal. No era solo mi cuerpo el que se partía, era el pacto mismo, deshaciéndose en el vacío. Caí de rodillas, el cuchillo aún clavado, mientras la oscuridad se alejaba poco a poco. En ese silencio absoluto, me vi a mí mismo de niño, corriendo bajo el sol, escuchando la voz de mi madre, riendo con mis hermanos. Vi lo que había perdido, y lo que había elegido preservar. Sonreí, aún con la sangre corriéndome por el pecho, porque entendí que, aunque mi cuerpo se apagara, mi espíritu ya no le pertenecía. La muerte llegó como un arrullo. No fue cruel, sino suave. Me abrazó con una calma que no había sentido en años. Y en ese último respiro, escuché los tambores de mis ancestros, no de condena, sino de bienvenida. Así termina mi relato, un eco entre las sombras y la luz. Ritos de poder no es solo una historia de terror, sino una advertencia. Cada pacto tiene un precio, y no todos los dones vienen de la claridad. La oscuridad seduce, pero solo el sacrificio nos devuelve a la esencia del espíritu. Gracias, viajero, por caminar conmigo en este sendero donde lo real y lo invisible se cruzan. Recuerda, las historias son portales, y en cada palabra laten secretos antiguos. Chamán te invita a seguir explorando estos umbrales. Suscríbete, comparte y acompáñanos, porque donde los espíritus susurran, siempre habrá alguien dispuesto a escuchar.